Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy aquí presentes en esta tarde, en esta grandiosa oportunidad que Dios nos ha permitido de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que nos siguen visitando también aquí en este recinto y también aquellos que quizás se sintonicen vía Facebook Live también, que Dios les siga permitiendo el seguirlo haciendo de esta manera. Y vamos a continuar con la clase que empezamos la semana pasada acerca de la cruz por los números, y hablábamos de cómo comenzamos con el número 0 y vamos a terminar con el número 12. La semana pasada cubrimos nada más, pudimos cubrir 5 números del 0 al 5. Bueno, técnicamente son 6 si cuentan el 0, ¿verdad? Ahí nos quedamos en el número 5 y hablábamos, si ustedes se acuerdan, de las heridas mayores de Cristo Jesús, que fueron 5, y cómo, hermanos, hablábamos de ello, ¿verdad? En sus manos, en la cabeza, en la espalda, sus manos, sus pies y en el lado también, ¿verdad? Finalmente que le entierran la lanza del soldado romano. Ahí nos quedamos meditando en la cruz de Cristo con estos números, y vamos a continuar, hermanos, hoy en esta tarde con el número 6, number 6. Y cuando hablamos del número 6, vamos a hablar de estas 6 horas que Cristo padeció en la cruz del Calvario. 6 horas, podemos decir, sin misericordia, without mercy, merciless 6 hours that we come across. Y vamos a ver ahí, hermanos, en Marcos capítulo 15, versículo 25, si alguien lo quiere lo puede leer. Marcos 15, 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mark 15, 25. Nos da el comienzo entonces ahí en la cruz, la hora tercera. La hora tercera para los judíos era esa, ¿verdad? En nuestro caso son las 9 de la mañana, la hora tercera, ¿verdad? Las 9 de la mañana. El reloj de los judíos era diferente, ¿verdad? Aquí están las 6, aquí están las 9, 12. Las 3, o 9, 10, 11 y 12. Nos habla aquí, ¿verdad? La hora sexta era la primera hora, aquí a las 6 de la mañana, perdón, era la primera hora, y luego 2, ¿verdad? Y luego la tercera, 7, 8 y 9, ahí está, viene la tercera hora entonces. La tercera hora a las 9 de la mañana, ahí comienza su agonía, y vamos a ver que va a terminar como a las 3 de la tarde, que sería la hora, si suman 6 más 3, sería la hora novena, ¿verdad? del reloj judío. Ahí comenzaba. Realmente aquí, hermanos, no es 1, es 0, podemos decir, aquí comenzaba ya. O sea, desde el primer segundo, que dice las 6 de la mañana ya comienza. Pueden ponerle como un 0. Entonces, hermanos, tenemos aquí que comienza su agonía en la hora tercera cuando le crucificaron. Y si ustedes siguen leyendo ahí en Marcos, ahí mismo, el capítulo 15 también, pero el versículo 34, fíjense lo que nos dice ahí. Marcos 15, 34, ¿qué dice? La hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los otros evangelios dice cerca de la hora novena también, ¿verdad? Son exactamente, otra vez, son medidas no exactas, podemos decir, ¿verdad? Pero se aproximaba la hora novena, y Cristo habla estas palabras. Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya estaba agonizando
el Hijo de Dios. Y dice ahí que después, cuando vienen estos hombres y piensan que estaba llamando a Elías, mirad, dice, llama a Elías, el versículo 35, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dice ahí después, dando una gran voz, expiró. Ahí tenemos, hermanos, estas 6 horas agonizantes en la cruz de Cristo. 6 horas, hermanos, por las cuales vino el grande sufrimiento del Hijo de Dios. Cae sobre él el pecado de la humanidad, como dice el apóstol Pablo también. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, y Dios depositó en él los pecados suyos, los pecados míos y los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y también futura. Vamos a ver también, hermanos, el número 7, entonces, hablando de estas 6 horas agonizantes de Cristo. Y el número 7, hermanos, está relacionado también con la cruz de Cristo, y en esas precisamente 6 horas lo que transcurre, lo que se conoce como las 7 palabras de Cristo en la cruz. Número 7. Siete palabras. Y otra vez, hermanos, no son horarios exactos, solamente hay 2 que tenemos que son exactos, ¿verdad? Que nos menciona la palabra de Dios, que leíamos. Y después, hermanos, se hace nada más una suposición, ¿verdad? Otra vez no hay exactamente acerca de cuándo dijo exactamente, ¿verdad? En qué minuto dijo la sexta o la quinta o la cuarta o la tercera, ¿verdad? Se basa en los recuentos de los evangelios. A veces nos confundimos también, oye, pero acá dijo esto, y oye, acá dijo esta otra cosa, ¿verdad? No es contradicción, hermanos, otra vez es nada más algo que se trata de entender en su totalidad cuando leemos los 4 evangelios, ¿ok? En caso de que a veces nos confundamos con las horas y cuándo se dijo esta palabra o la otra. Vamos a ver primeramente, hermanos, las 7 palabras. La primera de ellas la encontramos en Lucas 23, 34. Luke 23, 34. Lucas 23, 34. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Una vez que lo crucifican, dice ahí en el lugar de la calavera, llamado de la calavera, the skull, right? Golgota también. Golgota, una palabra hebrea. Y ahí dice el lugar de la calavera, a los malhechores, dice uno a la derecha y otro a la izquierda, y es cuando ya Cristo dice y pronuncia sus primeras palabras, la primera palabra como se conoce, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra se le conoce como la palabra de perdón, pidiendo por el perdón de la humanidad que lo estaba crucificando. Luego viene, hermanos, también, si vemos la palabra número 2 que pronuncia Cristo, ahí se brincan ustedes al versículo de ahí mismo, el 43. 43, ¿qué dice si alguien lo tiene? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aquí, hermanos, hablándole a ese ladrón arrepentido. Acuérdense que los dos comenzaron a injuriarle, dice en el otro evangelio, ¿verdad? Uno de los otros evangelios. Ambos le injuriaban, pero viene un cambio de sentimiento, quizás, de pensamiento, de conciencia, y viene uno que se arrepiente y que le pide que se acordara de él cuando viniese su reino. Y es cuando Cristo le dice estas palabras, palabras de salvación para este hombre. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego viene, hermanos, ahí la palabra número 3 que encontramos en Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27.
¿Qué dice, hermanos? Ahí Juan, si alguien lo tiene. Juan 19, John 19, 26 and 27. 26 y 27. ¿Qué dice? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo preocupándose de la mujer, ¿verdad?, que lo había tenido en su vientre, su madre, María, que fue una mujer escogida por Dios, y sí, bendita entre todas las mujeres. Sin embargo, ya sabemos, claro, no es para que uno la adore, ¿verdad?, porque solamente la honra y la gloria se le da a Cristo, ¿verdad?, y a Dios. Tenemos entonces, hermanos, esta palabra, una palabra de compasión. Se estaba mortificando Cristo, todavía ahí con ese dolor, y ya está casi muerto, ya lo sabemos, después de latigazos y todo lo que le hicieron, ¿verdad? Todavía tiene oportunidad y hace el esfuerzo para pronunciar, hablar en la cruz, y ya hemos hablado mucho de esto, hermanos, de cómo era bastante difícil exhalar, aún más difícil que inhalar en la cruz. Pronunciar palabras es algo extremadamente difícil. Sin embargo, Cristo demuestra ahí su amor, su preocupación para la mujer que lo había cuidado desde bebito y lo había tenido en su vientre, y lo había sentido dar pataditas quizás, ¿verdad?, o mover sus brazos en su vientre, así como todas las madres. Me acuerdo que mi esposa de repente trataba una pierna, un brazo en la cara, de todas las 5, ¿verdad?, que tuvimos. Algo muy especial, y Cristo se mortifica de ella y le habla también al discípulo que amaba, y le dice: ahí está tu madre, he ahí tu madre. Y a su madre le dice: mujer, he ahí tu hijo, él te va a cuidar. Esa es la tercera palabra que entendemos Cristo pronuncia en la cruz. La cuarta palabra la encontramos en Mateo 27, 46. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Matthew 27, 46. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Otra vez, fíjense lo que dice aquí, es cerca de la hora novena. Tenemos ya algo de tiempo marcado aquí, cerca. ¿Qué tan cerca? Pues ya se está acercando su muerte final, ¿verdad? Cerca de la hora novena, cerca de su expiración. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue lo que sintió Cristo, ya lo sabemos, el rechazo de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estaba el pecado de la humanidad sobre él, y Dios no puede ver el pecado, ¿eh? Lo que tuvo que sufrir Cristo por usted y por mí. Y ya sabemos que pues Cristo es Dios, ¿no? Dios haciendo su mano y también haciéndose, hermanos, en este sufrimiento que Él sufre en la cruz también. Ahí tenemos esta palabra, hermanos, la cuarta palabra. ¿Por qué me ha desamparado? Nunca Dios lo había desamparado. Siempre iba a Cristo, hermanos, y oraba. Se pasaba horas a solas muchas veces, y se iba solito en la noche muchas veces también, apartado de la multitud que le agobiaba todos los días. Querían milagros y querían sanación, y imagínense, comida también, ¿verdad? Porque me buscáis porque tienen hambre, le dice Cristo una vez, ¿verdad? Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, les dice Cristo, ¿verdad? Pero bueno, quinta palabra, hermanos, quinta palabra de Cristo en la cruz, ahí en Juan. Vayamos a Juan otra vez, Juan 19, 28. John 19:28. Juan 19, 28. ¿Qué dice, hermanos? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Y otra vez ya se está acercando. Ya habíamos hablado que la hora novena se estaba acercando ya. Estas ya son las últimas palabras de Cristo, podemos decir.
Tengo sed, esa es la que se conoce como la quinta palabra de Cristo. Imagínense la sed después de perder tanta sangre. Nosotros no hemos perdido tanta sangre así, hermanos. A veces tenemos sed por el calorón que está aquí en Laredo, ahí trabajamos y nos vamos y andamos ya serios. Pero imagínense perder tanta sangre así, deshidratado, podemos decir, de sangre. Qué tanta sed, qué tan seca no hubiese estado su boca. Y para pronunciar otra vez estas palabras era bastante doloroso y se requería de un esfuerzo, podemos decir, inhumano en esa situación que estaba Cristo. Pero se iba a cumplir la escritura, para que se cumpliese la escritura que está ahí en Salmos 69, 21, ¿verdad? No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero ahí está, hermanos. Tengo sed. Acuérdense de esto, hermanos, cuando tengan ustedes un poco de sed y han haciendo otras cosas, quizás jugando básquetbol o lo que sea, y acuérdense un poquito del sufrimiento de Cristo, para pensar realmente qué tanto sufre nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo en la cruz también. Juan 19:30 está la sexta palabra, en John 19:30, palabra número 6, sexta palabra, Juan 19:30, ¿qué dice más adelantito? Pueden leer 29 si quieren también, para seguirle ahí, 29 y 30. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acuérdense que también recién crucificado le ofrecen vinagre, pero él no quiso tomarlo, ¿se acuerdan? Y luego viene esta última, ya está aquí lo último, y aquí sí lo toma. Mi esposa en la mañana se echó vinagre, no sé de qué, para que le quitaran, no sé qué. Palmol, y a veces echa vinagre, y huele bien feo. ¿Qué echaste? Eche vinagre. Bueno, es mejor que el cloro, yo creo, ¿verdad? Pero imagínense en la cruz y tú agonizando con una sed tremenda y te acercan una esponja con vinagre, el puro olor, hermanos, es repudiante. Me voy a echarte talco y echamos zapatos que para que se le quite. Bueno, después está bueno. Pero imagínense, hermanos, en la cruz y te acerca, tú sediento ya con la última, ¿verdad? Seca tu boca y luego te acerca vinagre. Y sin embargo él dice que lo toma. Lo toma. Consumado es, ¿verdad? Dice esta palabra. Esta es la sexta, que se conoce como la sexta palabra de Cristo en la cruz. Aquí dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otra vez, esto tiene que compararse con los otros evangelios, ¿verdad? Eso no fue la última que profesó Cristo en la cruz, habló, se encuentra en Lucas 23:46, Luke 23:46. A veces los escritores dan su testimonio y se escribieron los evangelios, pero otros detalles encontramos en los otros evangelios que concuerdan o que complementan con lo que tienen los otros evangelios. Esta fue la séptima, Lucas 23:46. ¿Qué dice Lucas 23:46? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí está. Después de haber dicho esto, dice expiró. Esta es la que se conoce como la séptima palabra de Cristo en la cruz. Finalmente encomienda su espíritu. En la clase de los miércoles estamos hablando de los diferentes espíritus. Bueno, si no han venido, se los recomiendo, hermanos, para que vengan, y también es bastante sabiduría de Dios también. Y tenemos ahí, hermanos, si hablamos del espíritu de hombre, el aliento de vida o el soplo de vida, son diferentes, hay diferencia. Este era el espíritu de hombre que Cristo tenía como ser humano. Otra vez, encomiendo mi espíritu. Y hermanos, Cristo ahí otra vez viene
a tener esa paz. Cuando dijo Eloi, Eloi, lama sabactani, ahí era una preocupación tremenda de Cristo, un sufrimiento tremendo de Cristo. Aquí viene ya y nos da esa paz. Hágase tu voluntad. Se agarró a través de su Padre. Y viene la reconciliación de la humanidad, de usted y mía. Aquí están estas 7 palabras, hermanos. Ojalá que siempre las recordemos en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, y que entendamos el sufrimiento de Cristo. Pero vamos a continuar con el número 8. El número 8 en la cruz de Cristo habla de los 8 días después de su resurrección. 8 días, ¿qué pasa? 8 días después de su resurrección. Fíjense ahí lo que dice Juan 20, 26 al 31. John 20, 26 through 31. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Otros días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me han visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Cuando Cristo resucita ese domingo, se les aparece, pero faltaba Tomás, no estaba ahí. Uno de los 12, dice el versículo 24, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y ellos dicen: no sabes lo que te perdiste, Tomás. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. En vez de estar contento y de que se había cumplido la Escritura tal y como Cristo les había dicho, Tomás, y ahí se le quedó Tomás el incrédulo. Ojalá, ¿verdad?, que se nos hubiera quedado también a nosotros ese nombre, hermanos. No sé, ¿verdad? Jorge Chávez el incrédulo, nunca creyó Jorge Chávez, hermano. Siempre dudaba Jorge Chávez. Yo creo que ninguno de nosotros hubiese querido que tuviésemos ese apodo o algún otro que delineara algo que no estaba bien, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, viene 8 días después, otra vez viene Cristo y se les aparece: paz a vosotros. Con todas las puertas, dice que cerradas. Después de resucitado Cristo, pasa por esas puertas el Todopoderoso. Ven para acá, Tomás. Ven para acá. Come over here. Right? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ni siquiera le dijo: oye, Tomás, esto no. Luego. Y Cristo así es siempre, hermanos, también. Él va a lo que necesitamos. Lo hizo con Nicodemo también, ¿se acuerdan? Cuando él no, sabemos que eres de Dios, etc. Y cuando Cristo le habla al meollo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes entrar. Luego al asunto. Y así es cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Debe de ser el asunto, no debe haber rodeos. Bueno, vamos a tratar de suavizar un poquito, porque si no, pues ya no viene la gente, ¿verdad? Esto es lo que dice Cristo. No puedo cambiar yo el Evangelio. El Evangelio te dice: si creyeres y eres bautizado, serás salvo. Si no creyeres, serás condenado. No le puedo quitar yo la última parte para no ofender a la gente. ¿Ven? O lo decimos todo o no lo decimos. Satanás, por eso es el padre de la mentira, porque él dice nada más poquito, ¿verdad? Nomás lo que esto, nomás tantito, y esconde todo lo demás, ¿verdad?
Cristo, hermano, siempre fue directo. Y por eso, mete tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado también. No seas incrédulo, sino creyente. Cristo le dice a él incrédulo. No fueron los apóstoles los que le pusieron ese apodo. Le está diciendo, no, eres tú incrédulo. No seas ya incrédulo. Y entonces sí ya le reconoce como Señor de él y Dios de él. Pero porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros incluidos, que no vimos la resurrección de Cristo, pero creemos de todo corazón. Eso es lo grandioso. El número 8, acordémonos, 8 días después de su resurrección. Número 9, ya estamos terminando. Número 9, 9 regalos dados por Cristo después de su ascensión, después de que asciende, después de que su iglesia es fundada. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, el número 9, hablando de 9 dones, 9 regalos. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer de los versículos del 8 al 11. ¿Qué dice, hermanos? Del 8, bueno, del 7 al 11. 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. ¿Contaron 9, hermanos? ¿Sí? ¿O no contaron? No contamos 9, se nos pasó. Bueno, ¿quieren contar otra vez? Vamos a contar ahí. ¿Cuál fue el primero que encontramos? ¿Palabra de qué? Sabiduría, 1. Otro. Ciencia, otro. Fe, también, sí, por el mismo espíritu. Otro. Sanidades, ajá. Otro, el hacer milagros, 5. Profecía, 6. Discernimiento de espíritus, 7. Diversos géneros de lenguas, 8. Y interpretación de lenguas, 9. Y claro, la mayoría de estos dones espirituales eran de carácter milagroso. Hace ya tiene algunos años, di una clase que se tomó como 5 o 6 clases, ¿verdad? De los dones espirituales de tipo, ¿verdad?, milagroso. Y todavía está en YouTube, si alguien quiere checarlo, es muy interesante, no porque yo le diga, pero hice énfasis en estos dones de tipo milagroso que pues ya no están, ya pasaron, ¿verdad? Entendemos como iglesia que fueron necesarios en el primer siglo y como les digo, no voy a hablar de cada don ahorita, no terminamos, hermanos, pero se tomó como 6, imagínense 6 clases o algo extenso, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos son de tipo milagroso y ya no están aquí hoy en nuestros días en la iglesia, ¿verdad? El de profecía, nada más voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? El de profecía era un don también que pues te daba a conocer Dios lo que iba a pasar en el futuro. Ese es el tipo milagroso de que tú ibas a saber lo que iba a pasar. Había profetas también, uno de ellos se menciona el profeta Gabo, por ejemplo, ¿verdad? Pero también Pablo allá en Corintios habla de esto también, ahí en 1 Corintios el capítulo 14, cuando dice el versículo 1, 1 Corintios 14 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
So, ahí ya no está hablando de la profecía de predecir lo que iba a pasar en el futuro, porque sería una contradicción de lo que dice en el capítulo 13, cuando dice que las profecías se acabarán. ¿Ven? Está hablando ahí de las profecías se acabarán, eran las de tipo milagroso. Cuando dice Pablo que yo prefiero que ustedes profeticen, es que ustedes prediquen, que ustedes expongan el Evangelio. Ahí se está refiriendo. Y esos eran, de acuerdo a él, los dones mejores, los dones espirituales. Right? So, como dice el versículo 31 del capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y él iba a enfatizar el de profecía. Como le digo, nada más un resumen de este don. Pero so ahí tenemos 9 dones que ayudaron a la iglesia del primer siglo a que creciera rápidamente. ¿Right? Pero iba a venir lo perfecto después. Se iba a acabar los de tipo milagroso. ¿Right? Y la iglesia iba ya a crecer espiritualmente, iba a estar madura espiritualmente, y ya no iba a haber necesidad de estos dones de carácter milagroso en la iglesia. Ojalá los tuviéramos todavía, hermanos, no hubiera aquí, yo no estuviera tomando pastillas que me da el doctor, ¿verdad? Pues déjalas, ahí está nomás. El hermano Eligio me va, ¿verdad?, a curar, va a ser porque él tiene el don de sanidad, y pues Jorge Chávez ya no va a necesitar eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente no tenemos ya, hermanos, estos dones, y ya han pasado. No estoy diciendo que Dios no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. El poder de Dios sigue vigente. Pero uno que tenía ese tipo de don, que nada más eran conferidos también por los apóstoles, era otro punto muy importante. Una vez que los apóstoles mueren, cesan esos dones de tipo milagroso. Pero bueno, 10 días entre su ascensión y el día de Pentecostés, cuando se establece la iglesia. 10 días pasaron. Fíjense lo que dice. Acuérdense que la Pascua comenzaba, eran 50 días antes de que llegase el Pentecostés. ¿Verdad? Pascua, luego pasaban 50 días y llegaba el Pentecostés. Total de días, 50. ¿Cómo sabemos que eran 10 días entonces? Que pasaron entre la ascensión y el Pentecostés. Bueno, esto lo vemos ahí en Hechos 1:3. Hechos 1:3. ¿Qué dice, hermanos? Acts 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días dice ahí? ¿Durante cuántos? 40 días. Y cuando viene Cristo y ellos están ya esperando, faltaban 10 días nada más para el día de Pentecostés, y Cristo les dice que se quedasen ahí, ¿right? Hasta que viniese ese don del Espíritu, el poder de lo alto. Pasaron 10 días. Estaban ahí reunidos en Hechos ¿dónde está aquí? 10 días, sí. Hechos 1, bueno, ahí mismo en Hechos 1, 12 al 14, vemos que estaban ahí los discípulos ya reunidos, esperando ahí en Jerusalén, dice. El 12 al 14, ¿qué dice, hermanos? Hechos 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén, donde desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los contaron, hermanos, a los apóstoles? Ay, no se me pasó otra vez. ¿Cuántos eran? Contó 13. ¿Qué pasó algo? 12. 11, ¿no? Sí, Judas había muerto ya. Es más, si ustedes siguen leyendo, hubo necesidad de reemplazarlo, ¿verdad? Y dice que el Espíritu escoge a Matías. Eso vienen 12. Y luego, claro, viene luego el apóstol Pablo. Un caso muy especial, porque Cristo, después de muerto aproximadamente 7 años, ¿verdad?, y resucitado,
aproximadamente después de 7 años, viene y se le aparece a Saulo de Tarso. 7 años pasan aproximadamente y viene el llamamiento del apóstol Pablo. Pero bueno, 10 días pasaron entre su resurrección y su ascensión. Entre la ascensión y el día de Pentecostés. 11, estamos ya acabando de la porción, acabamos hermanos. 11 ¿qué? Bueno, 11 apóstoles, estábamos hablando de ellos ahorita, que esperaron en Jerusalén. El 11 viene con los apóstoles, ahí ya lo leíamos, eran 11, no 13, no 12, eran 11 que estaban ahí, e hicieron la voluntad de Cristo y obedecieron su orden. La orden de Cristo ahí estaba en Hechos 1:4, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 1:4? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y ahí estaban, esperando esa promesa. Ahí empieza, claro, la iglesia, ya lo sabemos, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Estaban todos unánimes, juntos. El número 11, los apóstoles ahí, ¿verdad? Y el 12 ya para terminar, hermanos. Bueno, ahora sí, los 12 apóstoles. Y aquí, hermanos, claro, hablamos de los apóstoles que, hermanos, pues hicieron una revolución con el mundo. Una revolución con el mundo que nunca antes se había visto. No fue una revolución de armas, una revolución de vamos a ganar esta batalla como ha habido a través de los siglos en la historia de la humanidad. Pero fue una revolución que el mismo gobierno romano vio que estaba pasando y lo reconoce como una revolución, como un trastornamiento del mundo de aquel entonces, logrado por estos 12 hombres que Cristo escoge. Aún incluimos a Judas en cierta manera, porque ahí estuvo en el principio del ministerio. Pero luego vino esa codicia que traía en su corazón y ya sabemos lo que pasa. Pero al principio estuvo ahí también y ayudó. Se nos olvida eso también de Judas. Y luego vienen otros 2 apóstoles después. De Matías ya no se sabe nada más aquí en Hechos capítulo 1 es lo que se menciona de Matías. Pero de Saulo de Tarso se habla bastante, ya lo sabemos, la mayoría del Nuevo Testamento, si incluimos a hebreos. En total podemos decir cuántos fueron. 14. En total 12 originales y luego Matías y Saulo, el Pablo, 14. Pero nos acordamos siempre del 12. Del 12 porque es un número también simbólico que vemos en el libro de Apocalipsis, los 144,000 y en fin, que va a venir después, hermanos, en la clase de los miércoles. Estamos ahí un poquillo más aquí, pero Hechos 17:6, para confirmar lo que estaba yo diciendo de que trastornaron el mundo. Hechos 17:6, estos hombres, ¿qué dice, hermanos? Acts 17:6. Y con eso terminamos hoy. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El énfasis es ¿verdad? Estos que trastornan el mundo entero. ¿Fíjense? El impacto que tuvieron estos hombres. Aquí estaban buscando a Pablo y a Silas, no los hallaron, pero ya los querían también enjuiciar. Son estos que así dijera, hermanos, el mundo de nosotros. Estos ahí de la San José están trastornando el mundo entero aquí de Laredo. A veces no hacemos ni lo más mínimo. ¿Qué impacto estamos teniendo? Ojalá que siempre nos acordemos de ese impacto original de los apóstoles, que le daban duro y no se detenían, y los apedreaban a Pablo, ya sabemos, ahí en Listra. Ahí pensaban que ya estaba muerto. Estaban todos los demás apóstoles alrededor de él, ya como que velándolos, y de repente se levanta y está vivo. Todavía no era su tiempo, pero ¿qué tanto hemos sufrido por la causa de Cristo?
Algo en que meditar antes de concluir. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde y amigos, y tendremos un receso, pero antes de ello hacemos la invitación siempre. Si tu amigo o amiga ya está en tu corazón esa disposición de comenzar una vida nueva en Cristo, ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, y lo quieres llevar a cabo, hoy es un muy buen día. Hoy es el día de salvación, porque el mañana no existe, solamente hoy. Si así lo deseas, contáctanos de alguna manera para que Dios también lo convierta en una realidad hoy en este día. Que el Señor les bendiga una vez más. Tendremos un receso de 15 minutos y luego pasaremos a la segunda parte del servicio. God bless you all.